En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta hora donde nosotros hacemos el estudio de la palabra. Es la hora de la Lección Divina en Magna Estéreo. Qué rico que se empiecen a conectar con nosotros. Lo pueden hacer a través de 97.6 FM o también búsquennos en vivo. Estamos en Facebook. Nos puede buscar como emisora Magna Estéreo Envigado. Emisora Magna Estéreo Envigado, y también nos pueden buscar en internet. En su buscador buscan Magna Estéreo y aparecen muchas opciones, y tenemos nuestra página que es www.magnaestereo.com.co. Bueno, qué rico que nos acompañan como todas las tardes de lunes a viernes. Estamos aquí para estudiar la palabra, para hacer la Lección Divina, la lectura orante de la palabra de Dios. Y qué bueno que hoy nos escriban, que nos llamen. El número del WhatsApp es el 312-279-0170. Vamos a hacer esta primera parte. Escribamos un pequeño mensaje. Yo sé que muchos escuchan, pero nunca han escrito. Entonces qué bueno que nos escriban al WhatsApp 312-279-0170. 312-279-0170 es el número de Magna para que se comuniquen con nosotros. Qué bueno que nos dejan entrar esta tarde a sus casas. Bueno, muy bien. El texto de hoy vamos a buscar Mateo 8, 28-34. Mateo 8, 28-34. Esa es la cita bíblica del Evangelio de hoy. Vamos a orar, digámosle al Espíritu Santo que esta palabra sea una renovación interior para nosotros. Que hoy nosotros aprendamos a escuchar a Dios, al Señor. Que nosotros busquemos siempre respuesta en la palabra de Dios. Espíritu de Dios, ilumina nuestro corazón y nuestra mente. Ayúdanos a aplicar esta palabra, a vivirla, a ser felices por el encuentro contigo en la palabra. Vamos a leer el texto del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino, y le dijeron a gritos: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaban osando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo comentaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nosotros podemos encontrar este mismo texto en el Evangelio, en otra versión, San Lucas, y nos habla del endemoniado de Gerasa. Aquí son 2, pero en el texto paralelo nos aparece un hombre también que ejercía violencia sobre sí mismo, se maltrataba, que estaba encadenado y que estaba también dentro de los, o en medio de los sepulcros. Entonces encontramos aquí una diferencia ya en primer lugar
sobre los gerasenos, sobre los endemoniados gerasenos o de Gerasa y el endemoniado de Gerasa. O sea, aquí son dos en esta versión del Evangelio. Y Jesús va entonces a este lugar y hay cosas particulares. La primera cosa particular es que estas personas están en el cementerio, como en el lugar de la muerte, en el lugar donde ya no hay vida, y unos hombres solos allí. Es algo muy curioso, porque ¿qué impulsaba a estos hombres a estar en un lugar donde nadie los podía ayudar, donde solo encontraban muerte? Probablemente las mismas personas los arrojaron a ese lugar y los dejaron allí. Bueno, 312-279-0170, qué rico que nos escriban. 312-279-0170 es el WhatsApp de Magna para que nos escriba. Bueno, entonces tenemos este primer elemento. Los endemoniados estaban en los sepulcros. Y yo creo que es importante que nosotros señalemos que para los griegos, los espíritus rondaban en los aires. Entonces, aquella persona que estaba poseída, pues bueno, tenía una manifestación y el espíritu podría ser un espíritu malo o un espíritu benigno, un espíritu bueno. ¿Y cómo podemos entender o cómo podemos saber cuál es el espíritu malo? El espíritu malo es el que provoca las reacciones de los espíritus inmundos que nosotros vemos aquí en los evangelios. Pero el espíritu bueno es el que se traducía en un artista, en un escultor, en un pintor, en fin. Entonces tenemos de hacer esas dos diferencias. El evangelio nos habla de un espíritu malo y el espíritu, según los griegos, se aspira en el aire y se puede coger en el aire. Eso es una creencia de los griegos. Tenemos mensajes a través del WhatsApp. La familia Vélez Pulgarini y Felipe Hernández se unen a nuestras intenciones en la oración, están conectados con la lección divina. Dicen: Dios nos ayude y nos escucha a todos, amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Otra persona, Elena, desde el municipio de Itagüí, está conectada en este momento con la lección divina. Yo le quiero compartir lo que me llamó la atención del texto, Padre Néstor. De todos estos días que hemos analizado, Jesús bajaba del monte, Jesús iba y en este momento Jesús llegó. Me invita y me pone a pensarlo mucho que caminaba predicando el evangelio y haciendo cosas tan buenas como una invitación a que nosotros también la hagamos. Él sabía dónde estaba el mal y el mal también sabía quién era Jesús, porque le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Y lo que contaron los que se libraron de esos espíritus malos al llegar al pueblo, lo importante de dar un buen testimonio. Claro, y fijémonos que lo que Jesús hace es, Jesús no es un ser estático, Jesús es dinámico. Era un revolucionario en su época. De pronto pudo haber causado escándalo entre los judíos. Claro, estaba de aquí para allá. Jesús era un nómada. Jesús no estaba sentado en un solo lugar y no esperaba que le llegara su alimento a ese lugar. No, él iba a todas partes a anunciar el reino de Dios. Entonces incluso buscaba el mal para hacer de ese mal algún bien, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos viendo en el texto de hoy. Y es muy importante. A ver, a muchas personas hoy nos dice a los sacerdotes: Padre, ustedes que no predican sobre el demonio, o sobre el mal, o sobre los espíritus. Yo creo que lo central del texto evangélico, cuando nos habla de esto, es el actuar, es la acción propia de Jesús, más que el poder del mal. Sí, podemos hablar que el mal tiene poder y que el mal tiene cierto alcance, pero qué bueno nosotros entender que el mal lo vence a alguien, que Dios puede vencer al mal. Y
precisamente lo que nosotros estamos mirando es que dos endemoniados y el mismo mal reconoce quién es Jesús. O sea, el mal se rinde ante uno. El mal puede vencer a muchos, pero el mal se rinde ante uno. Y qué bueno nosotros entenderlo así, o sea, y esa es la lógica. Y eso es lo que pasó, y eso es lo que los gerasenos no entendieron. Márchate de nuestro país, no queremos que estés aquí. Claro, el acontecimiento les dio miedo, porque ellos se encuentran ante un misterio que no es fácil de esclarecer. Marcela de Belén dice que lo que más le llamó la atención fue: ¿qué querés de nosotros, Hijo de Dios? Ahí lo estamos hablando, Mile, y es Jesús que es reconocido. O sea, el bien se reconoce donde vaya, pero el mal no es fácil de reconocer. ¿Cómo se nos pinta a nosotros, por ejemplo, el mal? El mal tiene una buena apariencia. No siempre puede ser así como un demonio con cachos y con cola. Claro, el mal tiene buena apariencia. Entonces, eso nos encanta y eso nos atrapa. Y cuando eso nos atrapa, ahí nosotros nos estamos perdidos. El Papa Francisco tiene una frase que se la he escuchado varias ocasiones: uno no negocia con el diablo, porque puede perder. Es como le pasó, por ejemplo, a Eva, no está en el texto de hoy, pero ella se puso a hablar con quien no debía, a negociar, a escucharle, hasta que la envolvió y cayó en la tentación, y de la tentación en el pecado. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que el mal es algo muy sutil, que se nos puede meter muy fácil por un pensamiento. Entonces, hoy en día nosotros creemos que las mayorías son las que tienen la razón. Y entonces nosotros podemos interpretar eso como una verdad. O por ejemplo, que se nos ponga una ley en este país y nosotros pensar que esa ley es la verdad. No todo lo que está justificado en la ley quiere decir que sea moralmente válido, por ejemplo. Entonces, encontramos que el mal, incluso el mal, reconoce a Jesús. ¿Cómo estos hombres no son capaces de reconocer a Jesús? Miren el desequilibrio. Entonces, el mal reconoce a Jesús y estos gerasenos no lo reconocen. Es decir, le dicen: vete de nuestro pueblo. Entonces ahí tenemos una gran contradicción. Hasta el mismo mal conoce a Jesús. 312-279-0170. Marta Montoya dice que le llama la atención el versículo 31 del texto de hoy. Y no nos dice cuál es el versículo 31. No nos dice, a ver, veamos cuál es el 31. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Bueno, yo creo que esto tiene un mensaje de las tradiciones judías detrás, ¿no? Para los judíos, el cerdo es un animal impuro. Entonces es muy curioso, esto es como todo un simbolismo, donde nos damos cuenta que lo impuro llama a lo impuro o pertenece a lo impuro, o nada de lo profano se puede mezclar simplemente con lo sagrado. Entonces déjanos ir a esa piara, a esos cerdos, por lo menos, ¿no? Es como el significado de señalar concretamente qué es lo impuro, ¿no? Y no solamente es impuro la personificación del mal que vemos ahí en el texto, sino también, por ejemplo, la carne de cerdo. Es una cosa muy curiosa. Entonces, detrás de este versículo está como una ideología judía de lo que es la impureza, ¿no? Justo eso le iba a preguntar. ¿Qué? Que por qué en los cerdos, que si Claro. tenía que ver con esa creencia judía de que los cerdos es un animal impuro y que estaba Claro. prohibido comerlo. Claro que sí, eso tiene una relación por ahí en el fondo, además porque todas las enfermedades que nosotros hoy sabemos cuáles son, muchas de esas enfermedades tenemos psiquiátricas, mentales, como las queramos llamar, o de la clase de enfermedades que nosotros conocemos hoy, en ese tiempo no eran conocidas. Entonces muchas veces se asociaba a espíritus o a demonios. Y nosotros tenemos que entender, por ejemplo, la gente
hoy todavía es muy primitiva, o somos muy primitivos y seguimos pensando en esas cosas. O sea, si hay mal, el diablo existe, claro, eso lo tenemos en el catecismo, pero tenemos que tener cuidado, no todo se lo podemos atribuir al mal. Pero muchas personas hoy en día piensan en eso, que me están haciendo un mal, que Exactamente. negociaron, que tal cosa, que tal otra. Eso, y nosotros no podemos relacionar todo lo que nos pasa con eso. Hay un mito, yo le voy a preguntar a Milena, y los oyentes, bueno, primero que nos escriban los oyentes, Mile, a ver, y después vos me decís, Bueno, que nos escriba un oyente y nos diga cuál es la historia que sabe sobre el origen del demonio, del diablo. Que nos escriba un oyente. ¿Cuál es la historia? Yo creo que Mile ya se acordó de la historia, ¿cierto? ¿De dónde Sí. pero no nos vas a decir. ¿Cuál es el origen del diablo? O sea, de dónde salió el diablo. Y que nos escriban, y aquí lo vamos a hablar, porque tenemos que aprovechar esta lección divina como una catequesis también, para nosotros sacar de la mente todo aquello, por ejemplo, que no contiene la Escritura, por ninguna parte, y que nosotros no lo inventamos. Entonces, 312-279-0170, vos te sabes, o tu mamá te contó, o vos, yo no sé, tenés la idea de esa historia del diablo. ¿Quién es el diablo? ¿De dónde salió? ¿Dónde vivía? ¿Y dónde quedó? por aquí Carlos Lopera dice, ni idea, no sé de dónde salió ese demonio. Mientras tanto, mientras los oyentes participan por aquí, Fabián García tiene otra duda. ¿Me ayudan por favor con esta duda? ¿Por qué para los judíos el cerdo era impuro? Es por la forma en que vive el animal, ¿cierto? Vive en la impureza, ¿no? Eso debe tener otra relación por otras cosas. Yo no tendré una explicación de las otras razones. O sea, el origen de la negación de los judíos de no comer cerdo es por la impureza misma del animal. Por lo que estaba en el Deuteronomio, ¿no? Sí, claro, porque también los judíos se basan en las leyes de la Torá. Simplemente se dice que no se va a comer carne impura. Y vea, padre, que creo que es en la instrucción para el arca de Noé, cuando Dios le dio la instrucción a Noé para meter los animales al arca, ahí decía que metiera pares de los animales puros y solo uno de los impuros, y entre los impuros estaba el cerdo. Claro, entonces, fuera de ese sentido de que ese animal es impuro en sí mismo, nosotros podemos mirar oficios que para los judíos eran impuros. Un curtidor de cueros era un hombre impuro y no podía participar del culto. O sea, es que en sí mismo como que ese trabajo era considerado impuro. Igual que el pastor, es que es un trabajo, perdónenme la expresión, es un trabajo como cochino. Perdónenme la expresión. Entonces, claro, traía impureza. Entonces, ahí nosotros podemos entender por qué se consideraba al cerdo como un animal impuro. Ya por aquí hay mucha participación acerca de dónde salió el diablo, el demonio, o como queramos llamarle. Dice, la historia, esto lo dice Fabián García, la historia que he sabido, creo que voy a necesitar unas gafas de sol, no veo. Todos. La historia que he sabido salió del ángel más amado de Dios, que se rebeló y Dios lo expulsó. Bueno. Otra persona dicen que el ángel más hermoso que había en el cielo se rebeló a Dios y por eso fue lanzado al infierno. Muchas gracias, Dios los bendiga, soy Ángela Gutiérrez de Itagüí. Rosalba Ortiz, es la rebeldía de un ángel que se llenó de orgullo y soberbia, y él lo arrojó de su presencia y tomó posesión en la misma humanidad que también se rebela contra la voluntad de Dios. Otro, el demonio era un ángel y le tenía envidia a Dios y se rebeló. Él era un ángel de luz Bel, me la contó mi mamá. Y por aquí hay un mensaje de voz. Muy buenas tardes. Para mí, la historia que se conoce es que el diablo era el ángel de la mano derecha de Dios llamado Luzbel y quería ser tan grande como Dios, y sobre Dios no puede pasar nadie, y era tanta como las ganas de ser tan poderoso que Dios lo arrojó de los cielos y cayó a los infiernos creados
en ese instante, tal vez por él mismo. Y de ahí depende que todos los espíritus malos van a caer a donde ya de Luzbel pasa a Lucifer. Otra persona nos dice, buenas tardes, para mí el diablo salió de la desobediencia porque quiso ser igual o más que Dios, por eso fue sacado del cielo. Y Fabián vuelve con la pregunta que hizo y dice, consulté y encontré esto. Es la creencia de que el cerdo era un animal muy sucio, puesto que se revuelca en sus propios excrementos. Eso. Y también Milena nos decía ahorita sobre todo lo que los judíos hacen está consignado en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia. Y en el Deuteronomio 14 expresamente Dios dice que no deben comer carne de cerdo. Bueno, yo creo que todos nos han dado lo que yo esperaba. Para nosotros el origen del mal del maligno es ese. A ver, pero eso ¿dónde aparece? Eso en la Biblia no está. Con toda seguridad no está. Eso está en un libro apócrifo que se llama el libro de Enoc. Y allí está esa historia del ángel caído. Y en Isaías 14, esa historia dice el lucero que cae del cielo. No está hablando del diablo, nosotros lo interpretamos con eso. Entonces, miremos que nosotros hacemos una interpretación del mal como muy pintoresca, una cosa muy pintoresca, pero que nosotros tenemos que asentarlo a la realidad. El mal existe, pero no todo lo podemos asociar con el mal. Esa historia que nosotros pensamos, ni siquiera nosotros creemos que está en la Biblia, pero realmente no está en la Escritura. Cuando en Isaías 14 se nos dice de un lucero que cae del cielo, nos está hablando de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Entonces tenemos que cuidar eso, y podríamos interpretar así el origen del mal como para dar explicaciones a el texto que nos encontramos hoy sobre estos endemoniados. Ahora, hay que hacer diferencia entre quién es el diablo o el diablo y los demonios y los espíritus. Son cosas diferentes, son cosas muy distintas, ¿no? Porque Satanás, el diablo, es la personificación del mal como tal. Y cuando hablamos de demonios podemos hablar de una diversidad de espíritus que, como hablábamos ahorita, según los griegos, pueden ser beneficiosos o malignos, ¿no? Pero esto es una interpretación literaria, no es una interpretación de la realidad. Entonces, nosotros cogemos los textos y le aplicamos un método de interpretación, pero no podemos decir que eso es una realidad concreta. Quienes nos quieran llamar lo pueden hacer el 331-6087. 331-6087 es el número de Magna Estéreo. Buenas tardes, habla con Víctor. Si usted es tan amable, ¿por qué el pueblo le dice a Jesús que se fuera de aquellos lugares? ¿Cuál es la razón? Gracias. No fue el pueblo, fueron los endemoniados exactamente, ¿cierto, padre? Después el pueblo, cuando se enteró de lo que había pasado, entonces le dijeron a Jesús que se marchara de su pueblo. Bueno, nosotros inferimos que la razón por la que se marchan o hacen marchar a Jesús de allí es por lo que ha sucedido, ¿no? Principalmente porque ellos han visto algo que no estaban acostumbrados a ver, y entonces apenas ocurre esto, ellos piensan que Jesús ha salido de un lugar raro o que es una persona extraña y que no puede estar en su pueblo. O de pronto por la economía, pues no sé si no comían cerdos, para qué los tenían, pero una piara, ¿cuántos cerdos pueden ser una piara? Ahí sí que tendríamos que buscar qué es una cuánto es una piara o qué es una piara. Pero sobre todo es por el hecho de que Jesús estaba en un lugar extranjero. Entonces podemos explicar el hecho de que ellos tuvieran cerdos porque no eran judíos. Entonces estaban en Gerasa, no eran judíos.
Entonces podríamos interpretar también el hecho de que ellos hayan perdido parte de su sustento al perder los cerdos, ¿no? Acordémonos que Jesús estaba en Gerasa. Y la piara no se refiere como al número, sino que la piara se refiere simplemente a los cerdos. Sí, tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, padre. ¿Cómo está? Hola, Daniela, ¿cómo te ha ido? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias a Dios, Daniela. Qué bueno. Daniela, contanos tu aporte para hoy. Bueno, el aporte de esta tarde es que todos debemos buscar el bien, no el mal, y podremos vivir en Dios y para Dios. Así que odiemos el mal y amemos el bien. El mal sigue existiendo en el mundo, por más que la presencia del Hijo de Dios esté entre nosotros. Y nos alerta diciéndonos, podrá tener algún poder, por ejemplo, para destruir ellos los animales, o sea, los cerdos, pero no tiene el poder suficiente para acabar con la vida del hombre. Si nos sabemos poner confiadamente en manos de Dios, pensemos, hoy cuántas personas no reconocen a Jesús en su vida, embotados en una cultura que ofrece 1000 proyectos de vida, 1000 situaciones. Son incapaces de reconocer la voz de Dios y los llamados de Dios. Y el buscar que nosotros abramos nuestro corazón y seamos liberados de nuestras ataduras internas o interiores. Y miremos esto que sí me deja muy entusiasmada cada día en la fe, es que debemos mirar cuánta gente con tanta vida desordenada, llena de caminos pecaminosos, son los primeros que se pueden convertir cuando encuentran verdaderamente a Dios. Y en esta parte, yo digo, miro muchas personas que yo tengo en oración para que busquen la conversión. Y es que no es tarde para que aceptemos a Dios en el corazón. Él siempre nos está esperando. Daniela, muchas gracias. Qué reflexión tan oportuna. Dios te pague por llamarnos. Amén. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias, Daniela. Bueno, quedemos claro entonces que Jesús estaba en un lugar donde no habían judíos, por eso habían cerdos, por eso, y la piara se refiere no a una cantidad, no se refiere a cantidad, sino que se refiere a una manada de cerdos, ¿cierto? Esa es la expresión. Y probablemente los gerasenos sacaron a Jesús de allá porque se sorprendieron con lo que Jesús hacía, no lo conocían, y también porque probablemente perdieron parte de su ganancia al perder estos animales y parte de su sustento. Se nos fue el tiempo. Bueno, un abrazo muy especial a todos. Nos encontramos mañana a las 3:30 de la tarde. Dios los bendiga. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia,